Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video del curso de Física 2. En esta oportunidad abordaremos el tema de movimiento ondulatorio. El tema de movimiento ondulatorio pertenece a la rama de la mecánica, ¿no es cierto? Rama de la mecánica que estudia todo tipo de movimiento, ya sea el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento parabólico y también ahí incluimos lo que es el movimiento ondulatorio. Entonces, acompáñenme a desarrollar este interesante tema. Movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio es una rama de la mecánica, ¿ya? No es de la física, sino rama de la mecánica. Ahí está. Que estudia el movimiento de las ondas, ¿no? Movimiento de las ondas. Ahí está. Pero el alumno se pregunta, ¿qué es una onda? ¿No? La onda es una perturbación, aquí vamos a poner así, la onda es una perturbación que se genera en un medio elástico y deformable. ¿A qué se le llama medio elástico deformable? Por ejemplo, se le denomina eso al aire, al agua, a una cuerda de guitarra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros lanzamos una piedra sobre la superficie del agua, ahí vamos a crearle una llamada perturbación. En el momento que cae la piedra, estamos perturbando la superficie del agua o el medio y ahí pues se generan las famosas ondas. Las ondas tienen las siguientes características. Mira, una onda se mueve con velocidad constante, ¿no? Nunca podemos observar una onda quieta o una onda acelerando. Toda onda se mueve a velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que recorre espacios iguales en tiempos iguales. Además, las ondas se propagan en todas las direcciones. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características de una onda. La otra, y muy importante, mira, dice, una onda no transporta masa. O sea, la masa no se desplaza, ¿no? La masa solamente vibra. Podemos decir entonces que una onda solo transmite energía. ¿Qué tipo de energía? Energía de vibración. ¿Ya? A ver, les voy a explicar un poquito más esto. Supongamos que estamos en la superficie del agua, ¿no? Y aquí tenemos nosotros una boya o un cuerpo flotante. Por ejemplo, podemos pensar una pelota. Listo. Al inicio la pelota está quieta y nosotros a la superficie del agua le producimos una onda. Golpeamos la superficie del agua y producimos la onda. La onda se va a transmitir a lo largo de toda la superficie, va a llegar donde está la pelota y la pelota no se va a desplazar. Lo único que va a hacer la pelota es vibrar de arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces le vamos a transmitir energía vibratoria, ¿de acuerdo? La pelota o la masa no logra desplazarse. Entonces, señores, ¿qué hace la pelota? Solamente empieza a vibrar. Le hemos comunicado energía de vibración. ¿De acuerdo? Entonces, eso es las características de las ondas. Toda onda se mueve a velocidad constante. Una onda no puede transportar masa, solo transmite energía. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser lo que es una onda. ¿Cómo se clasifican las ondas? Las ondas se clasifican según su naturaleza y según su propagación. Según su naturaleza, tenemos a las denominadas ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas.
¿Cuándo se dice que una onda es mecánica? Se dice que una onda es mecánica cuando necesitan de un medio de propagación. Necesitan de un medio de propagación. Por ejemplo, ¿quiénes son ondas mecánicas? Por ejemplo, el sonido es una onda mecánica porque necesita del aire para propagarse. Por ejemplo, las ondas en una cuerda de guitarra también es una onda mecánica, ¿ya? Las olas del mar también son ondas mecánicas, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas ondas necesitan de un medio de propagación y a eso se les llama ondas mecánicas. ¿Está bien? 2. Onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas, a diferencia de las ondas mecánicas, no necesitan de un medio de propagación. Pueden propagarse hasta en el vacío. Su propagación se da en el vacío. Podemos poner se propagan hasta en el vacío. En el vacío sustancial. Listo, ahí está. Por ejemplo, ¿quiénes son ondas electromagnéticas? Tenemos a la luz, ¿no? La luz que proviene del Sol llega en forma de onda electromagnética a la Tierra. ¿Con qué velocidad llega esa onda electromagnética? Aproximadamente llega con una velocidad de 3 por 10 a la octava metros por segundo. ¿Ah? Esa es una onda electromagnética. ¿Y por qué se le llama onda electromagnética? Porque está conformado por dos ondas. La onda eléctrica, que es perpendicular a la onda magnética. ¿Y debido a qué se producen esas ondas? Debido a que en la superficie del Sol se producen pues explosiones solares. Ahí liberan partículas elementales como electrones y esa liberación de esas partículas, ¿no?, lo hacen en forma de ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, una onda electromagnética tiene la facilidad de viajar a través del vacío sustancial. Bien, perfecto. 2. Según su propagación. Las ondas se propagan según su propagación, o mejor dicho, se clasifican según su propagación en dos: onda longitudinal y la onda transversal. ¿Ven? Longitudinal, ¿por qué? Porque el medio vibra de manera paralela al eje de propagación. Un ejemplo claro es el sonido. Por ejemplo, el sonido de una campana. A ver, si nosotros hacemos vibrar esta campana, entonces la vibración de la campana, ¿a dónde lo comunica? Obviamente lo comunica al aire, ¿no? El aire empieza a vibrar, ¿no? Una zona del aire se comprime, la otra zona se descomprime y así se produce esta llamada onda longitudinal. Mira, ¿ve? Listo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el medio está vibrando en la misma dirección que el eje de propagación. Mira, así vibra el medio. Y a eso se le llama una onda longitudinal. ¿Está claro? Perfecto. 2. Onda transversal. Las ondas transversales es aquella onda en la cual el medio vibra ya también de manera perpendicular a su propagación. Por ejemplo, es cuando tú generas ondas en una cuerda de guitarra. Entonces, para generar una onda en una cuerda, el impulso lo tiene que dar perpendicular a la cuerda. Aquí le damos un impulso y generamos este tipo de onda, ¿eh? Ahí está. Y la cuerda empieza a vibrar, pero empieza a vibrar, mira, de arriba hacia abajo. ¿Eh? Ya no de derecha a izquierda, sino de arriba hacia abajo, formando 90 grados con el eje de propagación. ¿Eh? Entonces, ahí está. Esa es la diferencia entre una onda transversal y una onda longitudinal. ¿De acuerdo? Perfecto. Chicos, en la naturaleza existe mayor número de ondas transversales y pocas ondas son las longitudinales. Así que lo que más vamos a estudiar son las famosas ondas
transversales. Por ejemplo, ¿quiénes son transversales? La luz. Por ejemplo, las olas del mar podemos considerar también transversales. Las ondas en una cuerda de guitarra también lo podemos considerar transversales. La única onda longitudinal sería el sonido, ¿no? El más conocido. Muy bien, entonces esa es la clasificación de las ondas. Ahora vamos, elementos de una onda. Los elementos de una onda en realidad son pues 6, ¿no? El primer elemento tenemos acá, a ver, chequea. Acá tenemos la onda, ¿no? La onda está conformada por la parte de arriba, toda esta parte de arriba que estoy sombreando, se le conoce como la cresta de la onda, ¿no? Todo esto viene a ser la cresta, ¿no? Y la parte que está en la parte inferior, todo esto, representa el valle de la onda, ¿ya? Todo eso va a ser el valle. Quiere decir que un ciclo de onda está conformado por una cresta y un valle. Esto que está acá ya representa parte de otro ciclo de onda, ¿ya? La altura de la cresta viene a ser la distancia desde acá hasta acá, se le conoce como la amplitud de la onda. Y la distancia desde un punto de inicio hasta un punto terminal, toda esa distancia, toda esa longitud, se le conoce como la longitud de onda, ¿ya? Entonces hasta ahí tenemos 4 elementos: la cresta, el valle, A, que es la amplitud de onda, y esta letra lambda, que se le conoce como la longitud de onda, ¿ya? Entonces son 4 elementos que componen la onda. Perfecto. Hablemos ahora del periodo de una onda. El periodo de una onda es el tiempo que demora la onda en pasar delante de un observador, ¿no? Entonces, por física 1 sabemos que el periodo es igual a 2 veces pi sobre la velocidad o la rapidez angular. ¿De acuerdo? El periodo es 2pi sobre la rapidez angular. En esta ecuación la letra omega representa la rapidez angular, ¿no? O también conocido como la frecuencia angular. Ahora, la frecuencia, que viene a ser otro elemento de una onda, representa el número de ondas que pasan delante de un observador en la unidad de tiempo. O sea, frecuencia es número de ciclos de onda sobre tiempo. Bien, ahora conocemos también que la frecuencia lo podemos calcular con la inversa del periodo, ¿no? Entonces, ahí está. ¿De acuerdo? La frecuencia también representa la inversa del periodo. El periodo lo vamos a medir en segundos, mientras que la frecuencia en el sistema internacional nos va a salir en hercios. Y un hercio representa 1 sobre segundo. Entonces, esos son los 6 elementos que componen la onda. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad de una onda? Recuerda que las ondas se mueven a velocidad constante. Entonces, podemos apoyarnos en la formulita del movimiento rectilíneo uniforme. Sabemos que velocidad es igual a la distancia recorrida por la onda entre el tiempo transcurrido, ¿no? Velocidad es distancia sobre tiempo. Distancia que recorre la onda en la unidad de tiempo. Ahora, para un ciclo de onda, esta misma expresión lo podemos escribir así. La velocidad de una onda es igual a la distancia recorrida, pero la distancia recorrida por un ciclo de onda representa su propia longitud, o sea, longitud de la onda dividido entre el tiempo que demora en pasar una onda. Y el tiempo que demora en pasar de una onda se le conoce como el periodo. Ahí está. Entonces también velocidad es longitud de la onda sobre el periodo. Ahora esta misma expresión, ¿no es cierto?, lo podemos colocar de esta forma. A ver, entonces en vez de poner longitud de onda sobre el periodo, nosotros podemos colocarlo así. Colocamos adelante la longitud y luego ponemos 1 sobre el periodo. Es lo mismo, solamente lo he acomodado, ¿no es cierto? Y chicos, 1 sobre el periodo, ¿qué cosa había sido? Frecuencia por consiguiente.
consiguiente, la velocidad de una onda es igual a la longitud de la onda multiplicado por la frecuencia. Y esa es la formulita que nosotros vamos a utilizar para todo tipo de onda. Ojo con eso, por favor. Si estás utilizando ondas mecánicas, la velocidad es longitud de la onda por la frecuencia. Si estamos utilizando ondas electromagnéticas, también podemos utilizar la misma formulita. ¿Ya? Entonces es una fórmula para todo tipo de onda. Caso especial, tenemos velocidad de una onda en una cuerda tensa. Ahí tenemos una cuerda tensada, ¿no? Tensada, ¿por qué? Porque aquí le estamos aplicando una fuerza F, ¿ya? Se encuentra tensa la cuerda. Si a esa cuerda tensa nosotros le aplicamos un impulso, ¿no? Pues ahí en la cuerda se va a generar una ondita. Pero recuerda que las ondas siempre están en movimiento. Esta onda va a recorrer toda la longitud de la cuerda con una determinada velocidad. ¿Cómo calculamos esa velocidad? Bueno, esa velocidad va a ser proporcional a la raíz cuadrada de la fuerza, pero inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad lineal de la cuerda, ¿no? Pues aquí está la velocidad de propagación en una cuerda, de una onda en una cuerda tensa, es proporcional a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión F dividido entre la densidad lineal de la cuerda. Ahí está la formulita, miren, ¿ve? En esa formulita, la letra F significa fuerza de tensión, que en el sistema internacional te tienen que dar en Newton. Esta letra mu representa la densidad lineal, cuyas unidades en el sistema internacional te lo van a dar en kilogramos por metro o sobre metro, ahí está, ¿no? Y si no te dan como dato la densidad lineal, tú tienes que saber que la densidad lineal es igual a la masa de la cuerda dividido entre la longitud de la cuerda, ¿no? Y si esto lo reemplazamos acá, entonces obtenemos esta ecuación que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión por la longitud sobre la masa. Estas dos ecuaciones son equivalentes, solamente, ¿no? En vez de densidad lineal estamos poniendo masa sobre longitud. Y así te sale la velocidad de una cuerda, de una onda en una cuerda tensa. ¿En qué unidades nos va a salir? Obviamente en el sistema internacional nos va a salir en metros sobre segundo. La velocidad de propagación de una onda en una cuerda tensa. ¿Ya? Luego pasamos a ondas estacionarias, ¿no? ¿Cuándo se dice que una onda es estacionaria? Se dice cuando esta onda tiene dos puntos fijos, ¿no? Y sufre una propiedad denominada la reflexión de la onda. ¿Cómo es eso, profesor, que no entiendo? Ya, mira, supongamos que aquí tienes una cuerda fija en sus dos extremos y a esa cuerda nosotros le damos un impulso. Al darle un impulso, la onda va a viajar así, viene por acá, choca ahí y como no tiene dónde propagarse, al chocar esa onda sufre pues el fenómeno de la propiedad de la reflexión. La onda se refleja y viene por acá así, choca acá, se vuelve a reflejar y así se produce una onda estacionaria. Las ondas estacionarias se producen en dos puntos fijos de una cuerda. Es el caso, por ejemplo, de una cuerda de guitarra, ¿no? En las guitarras se generan ondas estacionarias, ¿de acuerdo? ¿Cuántos armónicos tiene esta onda estacionaria? Como estás observando, mira, tiene dos armónicos. Todos estos vientres que estoy sombreando se le conoce como armónicos. Acá se presenta dos armónicos. ¿Cuántos nudos tiene esa onda? Mira, tiene tres nudos. 1, 2, 3 nudos. ¿Ven? Y a esa onda se le conoce como la segunda armónica. Segunda armónica, ¿por qué? Porque tiene dos antinodos o dos armónicos, también le puedes llamar. Bien,
¿Y qué cumple en la segunda armónica? Mira, en la segunda armónica cumple lo siguiente. La longitud de la onda, que viene a ser la distancia desde acá hasta acá, mira que es equivalente a la longitud de la cuerda. ¿De acuerdo? Eso es lo que cumple en la segunda armónica. Podemos generar la tercera armónica, fíjate. Ahora la onda tiene ¿cuántos armónicos? Tiene 3 armónicos. Este es el primer armónico, el segundo armónico y este es el tercer armónico. Entonces tenemos la famosa tercera armónica. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuántos nudos presenta la tercera armónica? Respuesta, mira, contamos. 1, 2, 3, 4 armónicos presenta la tercera armónica. ¿Qué cumple en la tercera armónica? Mira, cumple lo siguiente. La longitud de la onda es las 2/3 partes de la longitud de la cuerda, ¿no? Pues claro, una ondita viene a ser desde acá hasta acá, ¿no? Entonces, como la cuerda ha sido dividida en 3 partes iguales, entonces una onda será los 2/3 de la longitud de la cuerda. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería una cuarta armónica? Mira, aquí está la cuarta armónica. Presenta 4 armónicos. 1, 2, 3, 4 armónicos. ¿Ven? Ahí cada armónico tiene el mismo tamaño. Entonces, ¿qué cumple la cuarta armónica? Cumple que la longitud de la onda es exactamente la mitad de la cuerda. L medios, mira, ¿ve? Exactamente, claro, ¿por qué? Porque una onda es pues desde acá hasta acá. Y exactamente es la mitad de la cuerda. ¿Bien? Y así sucesivamente podemos generar la quinta armónica. Fíjate, ahí tenemos la quinta armónica. Una ondita vendría a ser todo esto. Ahí está la ondita. Entonces fíjate que en la quinta armónica, ¿no es cierto? Una onda representa los 2/5 de la longitud de la cuerda. O sea, acá podemos poner que la longitud de la onda es los 2/5 de la longitud de la cuerda. Entonces así podemos generar la sexta, la séptima, la octava, la décima armónica. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer un análisis inductivo acá. Fíjense muchachos, a ver, observa esto. Acá en la tercera armónica tenemos que la longitud de la onda es 2/3. Mira, aquí está el número 3, que coincide con la tercera armónica. Y mira aquí, acá tenemos la quinta armónica y aquí tenemos el número 5. ¡Qué casualidad! ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la longitud de la onda para un enésimo armónico tendrá este valor. 2L sobre N. ¿Sí o no? Donde N, ¿qué representa? El enésimo armónico. ¿De acuerdo? Si te piden hallar, por ejemplo, hallar la longitud de la onda para el primer armónico, entonces divides 2L entre 1, 2L te quedaría. A ver, haremos la prueba con el segundo armónico. Chequea acá, ¿no? Segundo armónico, N vale 2. 2 con 2 se cancelan y te sale que la longitud de la onda es igual a L. Y justamente es eso que está en la pizarra. ¿De acuerdo? Entonces, ese es para el enésimo armónico. Y además, chicos, recuerda que la frecuencia también depende del número de armónico, ¿no? Si la frecuencia absoluta o la frecuencia, ¿no? Del primer armónico vale F, vamos a poner, la frecuencia en el segundo armónico será igual a 2 veces F. La frecuencia en el tercer armónico, ¿cuánto será? Será 3 veces F. La frecuencia en el cuarto armónico, ¿cuánto será? 2 veces F. La frecuencia en el quinto armónico será 5 veces F y así sucesivamente. Y la frecuencia en el enésimo armónico será, obviamente acá, N veces F. Listo, y así sucesivamente. Aquí en esta ecuación, F representa la frecuencia fundamental. Acá pondremos F representa la
frecuencia fundamental. Ahí están, muchachitos. ¿De acuerdo? Perfecto. Ecuación de una onda. Las ondas transversales se asemejan a la función trigonométrica seno y coseno. Por eso es que tienen esa forma, ¿no? Una función trigonométrica seno está conformado por su amplitud, por su longitud de onda, tiene un respectivo ciclo, ¿no es cierto? Y la ecuación está dado así. Y es igual a la amplitud de la onda multiplicado por el seno de K por X menos más omega t, y le vamos a aumentar aquí el ángulo de desfase. Entonces, así está dado la ecuación o la denominada función de onda. En esta ecuación, la letra A representa la amplitud de la onda, mira, es la alturita de la cresta de la onda. La letra K representa el número de onda, que lo podemos calcular así, será igual a 2 veces pi sobre la longitud de la onda, ¿no? Entonces, así calculamos el número de onda. Ahí está. La letra omega, que acompaña a la variable tiempo, se le conoce como la frecuencia angular, que lo podemos calcular así, 2 veces pi por la denominada frecuencia lineal. Ahí está la otra ecuacióncita que lo vamos a utilizar para resolver los problemitas. Y este angulito phi representa el ángulo de desfase, expresado en radianes para poder resolver el problema. La letra T representa el tiempo y la letra X el eje de propagación, ¿no es cierto? La letra Y representa el punto donde se ubican las ordenadas, ¿de acuerdo? Cuando la onda se transmite hacia la derecha, vamos a utilizar el signo negativo, ¿ya? Entonces utilizamos el signo negativo. Y cuando la ondita se transmite desde el origen hacia la izquierda, utilizamos el signo positivo. Mucho cuidado, mucho ojo con esto que está acá. Bien, entonces esa es la denominada ecuación de la onda. Bien, ahora vayamos a desarrollar, ¿no?, el tema de acústica, ¿no? La acústica es la ciencia que se encarga del estudio del sonido, ¿no? Pero ¿qué cosa viene a ser el sonido? El sonido viene a ser una onda mecánica longitudinal que se puede propagar en todo medio, menos en el vacío sustancial. Ojo, chicos, que el sonido se puede propagar en el aire, se puede propagar, por ejemplo, en el agua, en los cuerpos sólidos, incluso también en los gases. Bien, esos son los medios donde se puede propagar el sonido. Mucho cuidado que el sonido no puede propagarse en el vacío. Por eso acá decimos, ¿no?, menos en el vacío sustancial. O sea, el sonido se puede propagar en cualquier medio, pero menos en el vacío, ¿no? Ahora, ¿con qué velocidad se propaga el sonido en los medios gaseosos? Lo podemos calcular con esta relación. La velocidad del sonido en el medio gaseoso es igual a 331 más 0,6 la temperatura del medio gaseoso. Esta temperatura del medio gaseoso lo vamos a medir en grados Celsius. Por ejemplo, el aire a 27 grados Celsius, ¿no es cierto?, lo podemos reemplazar acá, lo multiplicas por 0,6 y la velocidad del sonido en el aire a condiciones normales es equivalente a 340 metros por segundo, ¿no? Sale un aproximado de 340 metros por segundo. La velocidad del sonido en el agua marina o en el agua salada es aproximadamente 1500 metros por segundo. Y eso debido a que el agua tiene mayor densidad. ¿Ya? Entonces, así se propaga el sonido.
Ojo que el sonido en el aire se propaga de manera tridimensional y en el agua de manera bidimensional. Bien. Intensidad de sonido. La intensidad de sonido es una magnitud escalar que relaciona a la potencia del sonido dividido entre el área. La intensidad es igual a la potencia del sonido de la fuente dividido entre el área del frente de onda, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí una campana con una determinada potencia y hacemos sonar la campana, entonces el sonido se va a propagar, ¿no?, en forma de frentes, en forma de casquetes esféricos o superficies imaginarias, que nosotros lo conocemos como el frente de onda. Esos frentes de onda son superficies imaginarias esféricas que se propagan desde la fuente hacia el exterior de manera tridimensional, ¿ya? Esos frentes de onda van perdiendo intensidad a medida que te vas alejando de la fuente. Cuanto más pegadito a la fuente te encuentres, vas a tener mayor intensidad de sonido. Si tú te alejas demasiado de la fuente, entonces vas a llegar a un frente de onda mínimo. Ese frente de onda mínimo tiene una intensidad equivalente a 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, puntos más alejados de ese frente de onda, entonces ya no pueden ser percibidos o ya no se va a percibir el sonido. Ahora, los puntos que están muy cercanos tienen más intensidad. Si tú te acercas demasiado a la fuente, vas a llegar a un frente de onda máximo conocido como frente de onda de dolor. ¿Y cuánto vale esa intensidad de dolor? Vale aproximadamente 1 watt por metro cuadrado. Eso viene a ser esta superficie que está pegadita a la fuente. Ahí en esa superficie que está muy cerca de la fuente se siente una intensidad de dolor de 1 watt sobre metro cuadrado, ¿ya? Entonces tenemos dos intensidades, una mínima que es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado y una máxima de 1 watt por metro cuadrado. Estamos hablando de la intensidad que puede percibir el oído humano, ¿ya? Ahora, si nos piden calcular la intensidad de sonido a una determinada distancia de la fuente, entonces podemos utilizar esta ecuación y diremos lo siguiente: la intensidad de sonido es igual a la potencia de la fuente de sonido entre el área. ¿Pero el área de quién va a ser? Va a ser el área del frente de onda. Este frente de onda, recuerda que es una superficie esférica, ¿no? El área de una esfera vendría a ser igual a 4 veces pi por r elevado al cuadrado. Entonces, con esta ecuación podemos también calcular la intensidad de sonido de una fuente puntual a una determinada distancia r. Ahí está, ¿ya? ¿En qué unidades nos va a salir esta intensidad de sonido? Pues como toda unidad en el sistema internacional nos va a salir en watt sobre metro cuadrado. Son las unidades de la intensidad de sonido en un determinado punto, ¿ya? Ahora tenemos que verificar que aquí la intensidad de sonido se diferencian a gran escala, ¿no es cierto? Entonces, para disminuir la escala, pues podemos utilizar el nivel de intensidad sónica, ¿no? Entonces, utilizando la escala logarítmica, diremos, ¿no?, el nivel de intensidad sónica, que lo vamos a representar con la letra N, es equivalente a 10 veces el logaritmo vulgar de la intensidad de sonido entre la intensidad de sonido umbral. Mira, ve, tenemos la ecuación para calcular el nivel de intensidad de sonido. En esta ecuación, la letra I representa la intensidad de sonido umbral, el I sub 0 representa la intensidad de sonido umbral, ¿no? Entonces la letra I aquí representará simplemente la intensidad de sonido. Listo, ¿ya? ¿En qué unidades nos va a salir el nivel de intensidad de sonido? Las unidades nos va a salir en
decibeles. Audio Jungle. Decibeles. En honor a Graham Bell le han puesto la unidad. Decibeles lo representas así. Perfecto. Audio Jungle. Efecto Doppler. ¿Alguna vez habremos presenciado, ¿no?, el efecto Doppler? Por ejemplo, cuando estamos escuchando la llegada de una ambulancia o el alejamiento de una ambulancia, ¿no? Cuando una ambulancia se acerca al observador, se percibe una frecuencia de sonido de mayor intensidad, ¿no? Y cuando la fuente se aleja, entonces la frecuencia disminuye, ¿ya? A esa diferencia de frecuencia se le conoce como el efecto Doppler, ¿ya? Consideremos entonces un observador y una fuente. Y además consideremos que el observador y la fuente se encuentran en reposo ambos. Si los dos están en reposo o quietos, entonces la frecuencia que va a emitir la fuente va a ser la misma frecuencia que va a percibir el observador. ¿Por qué? Porque ambos están quietos, ambos están en reposo. El número de ondas producidas por la fuente va a ser igual al número de ondas percibidas por el observador. Pero ¿qué pasaría si esta fuente empieza a alejarse? Si esta fuente empieza a alejarse, entonces el número de ondas que va a percibir el observador va a disminuir, va a ser menor. Por consiguiente, la frecuencia percibida por el observador va a ser menor que la frecuencia que emite la fuente. ¿Cómo calcular la frecuencia percibida por el observador? Pues para eso vamos a aplicar la siguiente ecuación. La frecuencia percibida por el observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad del observador es igual a la frecuencia que emite la fuente de sonido entre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Entonces ahí está la ecuación que determina el efecto Doppler. En esta formulita, las velocidades del observador y de la fuente lo vamos a considerar velocidades vectoriales. Así que debemos también entender que las velocidades que van hacia la derecha van a llevar signo positivo y las velocidades que van a ir hacia la izquierda van a llevar signo negativo. ¿Ya? En esta ecuación, F, ¿qué significa? Significa frecuencia que emite la fuente. F sub 0, ¿qué significa? Frecuencia que percibe el observador. VF, ¿qué significa? Velocidad de la fuente. V0, ¿qué significa? Velocidad del observador. Y el Vs es la famosa velocidad del sonido, que ustedes ya saben que para el aire o para el vacío vale 340 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, señores, con eso estamos concluyendo la teoría de lo que es movimiento ondulatorio.